Hola, buenos días hermanos. ¿Cómo fue la semana pasada con el retiro? Espero que haya muchas almas salvadas a través del retiro y que permanezcan en la iglesia con la palabra. Hoy empezamos una nueva semana con meditación. Salmos capítulo 51, versículo 2 al 4. Salmos 51, versículo 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta aquí, este capítulo 51 de Salmo es muy conocido. Es el Salmo de David después de cometer gran maldad. Él adulteró y asesinó a su general, el marido de la mujer. Después de cometer ese gran pecado, él a través de un profeta se dio cuenta de su maldad y se arrepintió sinceramente ante Dios. Porque David fue un hombre de gran fe, porque él fue una persona que sabía admitir su pecado ante Dios. Aquí este versículo indica qué concepto tenía David sobre su pecado. Aquí versículo 3 sale: mi pecado está siempre delante de mí. Primero, él mismo reconoció su pecado. Y versículo 4: he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de los ojos de Dios. Él reconoció su pecado con estos dos criterios. Primero, delante de él y después delante de Dios. ¿Dónde se presenta el pecado? Tenemos que recordar dos cosas. Primero, delante de mí y delante de Dios. Es el criterio sobre el pecado. En el mundo, ¿qué es pecado? El pecado se reconoce por los hombres, por los demás. Por ejemplo, una persona comete pecado, pero si no le pillan, no es pecado, no es condenado, porque nadie lo sabe. Si no choca contra la ley del mundo, tampoco es pecado, porque en el mundo el criterio del pecado es por los hombres, pero la Biblia nos enseña nuestro pecado por nosotros mismos. Uno mismo se da cuenta de ese error y además nuestro pecado está delante de Dios. David era rey. Siendo rey, lamentablemente muchos tomaron la mujer de otro hombre. Aún así, nadie puede condenarle, porque es un rey. Por eso, humanamente, no era condenado por esta maldad. Y después, él no mató a Urias con su propia mano. Solo en la batalla le dejó morir. Así que prácticamente no podía condenarlo según el criterio del mundo. Pero David se dio cuenta de su pecado no delante de los hombres, sino delante de él mismo y delante de Dios. Se ha puesto a reconocer su pecado delante de Dios. Primero, versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí.
Uno teniendo la conciencia puede reconocer su pecado. Y después, versículo 4, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestro pecado está delante de Dios. Aunque nadie nos critica, a veces nosotros no damos cuenta de nuestro error. Nuestro pecado está registrándose ante Dios. Este 2 punto es importante. Porque los hombres no pueden recibir la salvación. Porque no reconocen su pecado ante Dios. Solamente lo reconocen comparándose con los otros. Por eso, si uno no comprende su maldad, su pecado delante de Dios, no puede recibir la salvación. Así que la Biblia nos despierta nuestra conciencia. ¿Qué es pecado delante de los ojos de Dios? Y después de recibir la salvación, también en algunos casos los salvos son muy sensibles a la valoración de los hombres. Menos tener ese enfoque en los ojos de Dios. También uno debe ser sensible de la voz interior de sí mismo, porque el pecado está delante de nosotros y delante de Dios. Teniendo el pecado habitual, teniendo pecado delante de Dios, no puede servir a Dios. Como David, comprendiendo su pecado y se arrepintió sinceramente, nosotros también cada vez tenemos que saber nuestro pecado que está delante de Dios. Cada vez tenemos que arrodillarnos confesando nuestro pecado. Como Salmos capítulo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Podemos tener algunos pecados que no reconocemos, que son ocultos. Así que por la oración tenemos que buscar qué pecados ocultos tenemos delante de Dios. Y si lo buscamos y lo confesamos, el Señor nos da libertad. Como 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Teniendo esta promesa, tenemos que ser sensible de nuestro pecado delante de Dios. Como David, cuando le reprendió el profeta, él confesó su equivocación y se arrepintió. Hoy hasta aquí hemos meditado. Que tenga una buena semana en el Señor. Gracias.